En un lugar llamado Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una vida llena de bendiciones, una familia grande y un vasto patrimonio que lo hacían uno de los hombres más prósperos en su tierra. Pero la historia de Job no solo trata de su prosperidad, sino de su fe, su integridad y su confianza en Dios. Job era padre de 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Sus bienes incluían miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, junto con numerosos sirvientes y extensas tierras. Job cuidaba de su familia y regularmente ofrecía sacrificios a Dios en caso de que alguno de sus hijos hubiera pecado. Su vida era un reflejo de su devoción a Dios y su amor por los suyos. La comunidad lo respetaba, y su sabiduría y justicia eran bien conocidas en Uz. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios y Satanás también llegó. Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra. Dios, satisfecho con la devoción de su siervo Job, le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, desafiante, respondió: ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Le has protegido, le has dado todo lo que un hombre pudiera desear. Pero quítale sus bienes, y verás si no te maldice en tu misma cara. Dios permitió a Satanás probar a Job, pero le ordenó no tocar su vida. En un solo día, mensajeros llegaron uno tras otro, trayendo noticias devastadoras. Bandidos habían robado su ganado y matado a sus siervos, fuego del cielo había consumido a sus ovejas, y una tormenta derrumbó la casa donde sus hijos celebraban, matándolos a todos. En su dolor, Job se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de perderlo todo, Job no pecó ni culpó a Dios. Satanás apareció de nuevo ante Dios, quien volvió a hablar de la integridad de Job. Piel por piel, respondió Satanás, un hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Toca ahora sus huesos y su carne, y verás si no te maldice. Entonces Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, cubierto de llagas y dolor, se sentó en cenizas, el símbolo más profundo de duelo y desamparo en su cultura. Su esposa, viéndolo sufrir, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Con estas palabras, Job reafirmó su fe en Dios, sin pecar con sus labios. Al escuchar sobre la desgracia de Job, 3 de sus amigos vinieron desde sus tierras para consolarlo. Al verlo de lejos, casi irreconocible, lloraron, rasgaron sus vestiduras y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio, pues veían que su dolor era muy grande. Al cabo de 7 días, Job rompió el silencio, expresando su tristeza y maldiciendo el día de su nacimiento. ¿Por qué no morí al nacer?, clamó. El temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Elifaz fue el primero en responder. Alentado por su compasión y su idea de justicia divina, le sugirió a Job que ningún hombre justo sufría sin causa y que debía ser una oportunidad para examinarse a sí mismo. Cada uno de sus amigos comenzó a ofrecer su interpretación sobre el sufrimiento de Job. Elifaz afirmó que Dios castiga a los malvados y que Job debía tener algún pecado oculto. Bildad lo exhortó a buscar a Dios y a arrepentirse. Zofar, con menos paciencia, lo acusó de hablar con arrogancia y lo instó a someterse a la voluntad de Dios. Pero Job mantuvo su inocencia. No entendía por qué sufría tanto, pero confiaba en que Dios era justo. Sentía que Dios lo había herido sin causa, y sus palabras reflejaban su desesperación. Con angustia, Job clamaba a Dios, buscando alguna explicación. Sin embargo, no dejaba de mantener la esperanza en que, en algún momento, Dios respondería. Eliú, un joven que había estado escuchando, reprendió tanto a Job como a sus amigos. A Job, por justificar su propia justicia más que la de Dios, y a los otros, por no haber sabido consolar a Job y haberlo acusado sin evidencia. Para Eliú,
Dios podía usar el sufrimiento para purificar y enseñar a los justos, y recordó que la sabiduría de Dios es infinita y va más allá de lo que los hombres pueden comprender. De repente, Dios habló a Job desde un torbellino, preguntándole sobre los misterios de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién cerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? A través de una serie de preguntas sobre el universo y las criaturas, Dios le mostró a Job la inmensidad de su sabiduría y poder. Job, reconociendo su pequeñez ante Dios, respondió: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, enojado con los amigos de Job por no haber hablado rectamente sobre él, les ordenó ofrecer sacrificios y que Job orara por ellos. Cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su fortuna, dándole el doble de lo que había perdido. Le concedió nuevos hijos, y su vida fue bendecida más que al principio. Job vivió muchos años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió en paz, satisfecho y lleno de días. La historia de Job nos enseña que, aunque el sufrimiento a veces parece incomprensible, Dios siempre tiene un propósito. La fe de Job fue probada, y su perseverancia y confianza en Dios fueron recompensadas. Él confió en el poder y la sabiduría divina, y, al final, fue restaurado en todos los sentidos. En medio del dolor, Job nunca dejó de creer. Nos recuerda que en cada prueba, hay esperanza y propósito en las manos de Dios. No te pierdas más historias increíbles. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para descubrir los misterios y maravillas que transforman vidas. Da un like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún video.